Buenas noches, aquí en Voces de la Biblia Hebrea está su siervo Álvaro Godoy para seguir estudiando Génesis o Bereshit, el principio. Y vamos a hablar un poco de lo que es Esaú cuando vende su primogenitura. Vamos a leer Génesis capítulo 25, versículo 27 al 34. Dice lo siguiente: dos niños crecieron y Esaú, que significa velludo, llegó a ser diestro cazador, hombre del campo, pero Jacob, el usurpador, hombre pacífico que habitaba en tiendas. Llamaba a Isaac a Esaú porque le gustaba lo que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. Un día, cuando Jacob había preparado un potaje, Esaú vino del campo agotado, y Esaú dijo a Jacob: te ruego que me des de comer un poco de ese guisado rojo, pues estoy agotado. Por eso lo llamaron Edom, rojo. Pero Jacob le dijo: véndeme primero tu primogenitura. Y Esaú dijo: he aquí estoy a punto de morir, ¿de qué me sirve pues la primogenitura? Y Jacob dijo: júramelo primero. Y él se lo juró y vendió su primogenitura a Jacob. Entonces Jacob dio a Esaú un pan y guisado de lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Esaú, cierto, es el hermano mayor de Jacob. Esaú significa velludo, peludo. Era pelirrojo, y él le gustaba cazar. De hecho, le cocinaba a su padre las cosas que él cazaba. Pero Esaú no valoraba las cosas espirituales. Consideraba, cierto, lo del minuto de importancia. No consideraba las cosas, cierto, a largo plazo, como, cierto, la primogenitura que iba a recibir cuando muriera su padre. La primogenitura era la doble porción, cierto, de las cosas de la herencia de su padre, ya sea, cierto, parte material como la parte espiritual. Jacob deseaba la primogenitura. Él le gustaba, cierto, las cosas espirituales, y también, cierto, ayudaba a su madre en las cosas del hogar. Él habitaba en tiendas, es decir, cierto, en carpas. O muchas veces, cierto, las tiendas o lo que es la vivienda en sí, ellos eran como nómades. Eh, no se establecían en un lugar todavía y vivían en tiendas. La parte importante de todo lo que es Esaú y Jacob es el contraste del carácter del uno y el otro. El carácter de Esaú, cierto, era rebelde. De hecho, su padre no quería que se casaran con las cananeas ni con las descendientes, cierto, de los amorreos, jebuseos, asmoneos, todos los que vivían alrededor de ellos. Pero después, cierto, con el paso del tiempo, cuando Esaú pierde su primogenitura, cuando veamos, cierto, la bendición que da Jacob a Isaac a Jacob, considerando, pensando que era Esaú, le da de todo para que éste sea próspero. De hecho, cierto, cuando llegan donde su tío Labán, prosperó en todo lo que él hacía. Las ovejas crecían en gran magnitud, todo lo que él emprendía le iba bien. De hecho, cierto, hizo un pacto con Dios, el pacto que Jacob hizo con Dios, que el diezmo de todas las cosas se iba a dar si Yahvé o el Elohim lo acompañaba y lo bendecía. Por eso Esaú perdió su primogenitura, por apresurado, nunca se iba a morir de hambre. Es decir, cuando él dice es una exageración, voy a morirme de hambre, vemos ahí el carácter de Esaú. El carácter de Esaú, cierto, era al momento, en lo que es el principio no de todas las cosas. Él no consideraba hacia futuro.
Él tenía una necesidad ahora y eso para él era urgente. En cambio, Jacob le gustaban las cosas, ¿cierto?, hacia futuro. La bendición de Dios es hacia futuro. Cuando nosotros hacemos pacto con Dios y buscamos las cosas de Dios, es hacia futuro. Si Dios nos acompaña y nos bendice, siempre tenemos que considerar que va a pasar un tiempo. Todo eso va a depender, ¿cierto?, de nuestra consagración y nuestra vida, ¿cierto?, también diligente en las cosas espirituales. Todo esto nos lleva cada día a ser mejores personas, tener una educación en la cual esté el principio de Yahvé, de Jehová en nuestras vidas, y todo eso nos conlleva, ¿cierto?, a tener bendiciones materiales. Es ser diligente en el trabajo, en prestar servicios sin interés, también es una parte que acá, ¿cierto?, Jacob deseaba la primogenitura. Y de hecho desde pequeño, de que nacieron, cuando Jacob, ¿cierto?, se hace del talón de su hermano, es porque por eso le colocaron usurpador o ladrón. Que significa, ¿cierto?, que él desde el vientre de su madre venían peleando, ¿cierto?, quién iba a ser el primero. Es por eso, ¿cierto?, que Rebeca dice, ya, ¿qué saco con vivir si la lucha que llevaba en su vientre era demasiado? Por eso, ¿cierto?, es importante ver estas partes de la Escritura para señalizar cierto carácter de cada uno de ellos. El carácter de Saúl era el momento. El carácter de Jacob le gustaban las cosas hacia futuro, porque sabía que había un premio a aquel que tenía paciencia, a aquel que esperaba oportunamente, ¿cierto?, las bendiciones de Jehová. De hecho, ¿cierto?, la Escritura nos presenta, ¿cierto?, todo lo que el primogénito retenía, ¿cierto?, por ser el primero. Pero a Saúl no le importó eso. ¿Cuánto tú y yo apreciamos las bendiciones de Dios? ¿Cómo es nuestra vida al esperar pacientemente en Jehová? Cuando el salmista, ¿cierto?, nos habla de que debemos tener a Jehová como nuestro pastor y que nada nos faltará, porque nos hace reposar en lugares dedicados pastos y nos hará descansar. Entonces, el Salmo 23 es un salmo importantísimo para ver, ¿cierto?, lo que Dios hace con nosotros cuando somos pacientes, cuando esperamos en Jehová, esperamos su bendición, esperamos, ¿cierto?, su compañía, esperamos en Él y que Él todo lo hace por nosotros. Pero cuando no somos apresurados y nos gustan las cosas al momento, somos impacientes y no escudriñamos las Escrituras como se deben escudriñar y esperar en Él y confiar en las promesas de Dios. Eso es lo que nos falta, esperar en Jehová y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Los mandamientos son importantes. Edom, ¿cierto?, vivía en Seir, ¿cierto?, en el monte Seir, y eso es hoy en día Jordania. Y Jordania abarca lo que es territorio de Moab y los amonitas, de moabitas y amonitas. Eso es Jordania. Israel hoy en día no tiene parte en ese lugar, en Jordania, Jordania. Pero todo ese territorio era de los judíos o de los israelitas cuando ellos conquistaron Canaán. Hoy en día, ¿cierto?, la parte que está cerca del mar Mediterráneo y el río Jordán le pertenece a Israel. Hay partes, ¿cierto?, donde están ubicados los palestinos o filisteos, que es al sur, ¿cierto?, de Jerusalén,